Hola, bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Expertos en Acción. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, en el cual tenemos como invitado especial un abogado muy reconocido en la región San Martín, porque creemos que en este programa debemos debatir temas importantes que ayuden a otros abogados a incorporar a peritos en la defensa y en sus estrategias penales. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Gesell Méndez Ibáñez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Agradecido por la invitación y sobre todo para poder discutir temas que salgan del ámbito académico y se realicen en el ámbito práctico. Bien, doctor. El día de hoy tenemos un tema importante llevado como título la importancia de los peritos en la defensa penal. Usted como abogado, durante toda su carrera, ¿qué tan importante ve usted incorporar a los peritos en las estrategias de defensa? En realidad la labor de los peritos es una labor muy especializada, que conlleva que las personas que buscan la verdad, como son los jueces, y las personas que están aportando los medios de prueba, como son los fiscales o también los abogados, es necesario la intervención de peritos especializados para poder buscar la verdad. Llámese en los delitos, por ejemplo, de defraudaciones, en los delitos que están enfocados en homicidios, asesinatos, robos, porque lo que va a conllevar de una forma directa es que se puedan identificar tanto a los culpables como la responsabilidad, y algo muy importante, saber la importancia que tienen los peritos y más aún los peritajes dentro de la etapa de investigación dentro del proceso penal. Sí, doctor, realmente en la actualidad es importante la participación del perito, porque ya no solo importa lo que va a decir el abogado, sino debe demostrar, sustentar esa teoría con incorporación de peritos, con una pericia que lo va a llevar de repente, de acuerdo a la etapa que él esté en la investigación o a nivel judicial, lo va a llevar de repente al juzgado, ¿no? Claro, su informe pericial. Claro, es que en realidad nosotros en la formación que llevamos como abogados no nos incentivan a poder realizar una adecuada investigación, como sí lo hace, por ejemplo, en el ámbito de la Policía Nacional del Perú, que llevan cursos de investigación. Quizás como nosotros como abogados, ¿cuál es nuestra función como abogados? La función como abogados es poder realizar una defensa en base al argumento, pero nos olvidamos de la prueba. Hay que recordar que en una teoría del caso tiene que existir el argumento, la prueba y la norma, y de esa manera poder ejecutarlo. ¿Cuál es la importancia de la pericia y de los peritos especializados? Es que ellos nos van a aportar la prueba necesaria para poder someterlo con nuestro argumento y luego aplicar la norma. ¿Para qué? Para tener una teoría del caso de forma correcta. Esa es la importancia que tienen los peritajes en el proceso de investigación, pero también hay que recordar que tiene importancia en la etapa intermedia y en la etapa de juicio oral. En la etapa intermedia tiene importancia porque vamos a determinar la relevancia que tiene para incorporar la prueba dentro del proceso, y en la etapa de juicio oral porque se va a debatir. El perito no solamente acaba su función entregando el informe, sino que en la etapa respectiva va a debatirlo. Es decir, por ejemplo, en la etapa de juicio oral el perito va a mostrar el informe, pero va a ser sometido también a las preguntas, al interrogatorio, al contrainterrogatorio, para poder darle validez a su informe pericial. Esa es la importancia que tenemos en los peritajes. Bien, doctor, usted lo ha dicho, es importante. Y también, ¿por qué no decirlo?, en la etapa preliminar. Por ejemplo, si llevamos a esto a un perito grafotécnico, ¿no? Te va a solicitar en la etapa preliminar muestras de cotejo. Entonces, nosotros a veces, o los abogados, incluso los clientes que no conocen a veces del tema pericial, incluso a veces ni del derecho, entonces pueden proporcionar diversas muestras, ¿no? Más allá que él sea o no culpable, si su firma sea o no auténtica, ¿no? Pero ahí yo creo que es importante ver qué muestras vas a proporcionar, porque de repente hay que tener en cuenta que la firma, por ejemplo, es variable, evoluciona, ¿no? Entonces, si de repente yo brindo mis muestras del año 2018, sin embargo, el documento cuestionado es del año 2023, entonces esas muestras de repente no me van a ayudar. Entonces, desde esa etapa preliminar, ¿no?, también sería importante para usted
los peritos, el asesoramiento Claro, técnico pericial? claro que sí, es muy importante porque así como usted mismo lo está indicando, hay un ámbito de variación y evolución que tiene el tema de la firma, pero también hay que poder indicar la documentación, porque muchas veces por desconocimiento, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva de que presenten, por ejemplo, documentos fotostáticos, copias y no el original, porque el original por casualidad se perdió. ¿Qué es lo que va a conllevar? Va a conllevar que también no se realice una adecuada pericia si que no se tiene el documento. Pero hay que recordar también que ustedes tienen la potestad, la facultad y la especialidad para poder llegar a obtener esa información, y eso nos va a ayudar a nosotros los abogados. ¿Para qué? Por ejemplo, en la etapa de diligencias preliminares, poder determinar que no constituye delito. Es decir, que podemos plantear una acción de procedencia de acción y se terminó el proceso. Ya no hay necesidad de poder irnos a otra etapa del proceso porque ya no hay responsabilidad. ¿Qué pasa si un gerente firma y no es su firma? Han falsificado la firma, entonces él no tiene responsabilidad y por lo tanto va a salir libre del proceso. Eso es la importancia que tenemos también dentro de la etapa de diligencias preliminares. Sí, doctor. Bueno, se ve la importancia en todas las etapas del proceso penal del perito, ¿no? La participación del perito. Ahora, ya un poco para irnos al tema de su trayectoria como abogado. ¿Usted cuándo empezó a inclinarse por este mundo del derecho penal? ¿Cuándo nació esas ganas de querer ser abogado litigante en derecho penal, por ejemplo? En realidad, el inicio de mi estructura para poder enfocarme por el tema del derecho penal y en el ámbito de lo que es el delito de corrupción de funcionarios, radica en mi estudio inicial y previo de la ley de contrataciones con el Estado y observar las falencias que tuvo la ley de contrataciones con el Estado y que lo tiene actualmente. Eso conllevó a que mi especialidad se vaya enfocando en poder determinar delitos de corrupción de funcionarios y lo que es ley de contrataciones con el Estado. Porque hay que advertir algo, hay que decir algo muy importante, que lamentablemente nuestros jueces y fiscales desconocen de la estructura de la ley de contrataciones con el Estado y hay falencias. Y al no tener un adecuado argumento de cómo poder llevar a cabo esta investigación, ¿qué es lo que va a conllevar? Que no se rompa el principio de presunción de inocencia y que sancionemos a personas que son inocentes o que dejemos libres a personas que son culpables. Y eso es porque no tienen conocimiento de las falencias que tiene la ley de contrataciones con el Estado. Es por eso que bajo esa necesidad y bajo los estudios que he conllevado, creí conveniente poder realizar una orientación del ámbito de contrataciones con el Estado, con derecho penal y delitos de corrupción de funcionarios. Y pues ahora que se estoy llevando también ya parte de la maestría en derecho penal, me ayuda a poder entender no solamente del ámbito práctico, sino también desde el punto de vista teórico, que va a ayudar a poder mejorar la argumentación y más aún la defensa de nuestros patrocinados. Qué bien, doctor. Hay varios abogados o estudiantes, iniciamos así, ¿no? Porque como estudiantes de repente de derecho no saben todavía a qué rama se va a inclinar. Varios ven, ¿no? De repente que todos dicen derecho penal, ¿no? Sin embargo, los peritos tienen importancia en todas las disciplinas o las especialidades del derecho, ¿no? Claro que sí. Hemos tenido, por ejemplo, casos en los cuales dentro de un proceso civil hemos utilizado una pericia grafotécnica. Hemos tenido también, en otro tipo de casos, determinar pericias para poder determinar la veracidad de los documentos. Entonces, no necesariamente tiene que evidenciarse en el ámbito del derecho penal, sino también en el derecho civil, en el derecho registral, en el derecho administrativo, para poder determinar, por ejemplo, hay pericias contables, para poder determinar si es que hay o no hay afectación dentro del ámbito, por ejemplo, de un control patrimonial, de una auditoría. Si te das cuenta, esto sale del ámbito jurídico para poder determinar no solamente efectividad, sino también búsqueda de la verdad. Y eso es lo que se quiere con las pericias. Exacto, doctor, usted lo dijo. Los peritos van a ayudar a buscar la verdad y de cierta manera demostrar, porque para el abogado hacer una teoría del caso o una estrategia legal es porque él considera o porque ve elementos objetivos que puede demostrar una verdad, ¿no? La verdad de su patrocinado, por ejemplo. Entonces, desde ese punto, pues, es importante la participación de los peritos en todas las etapas del proceso penal. Ahora, doctor, coménteme, en el caso de corrupción de funcionarios, ¿cuál es la prueba estelar?
En realidad hay varias pruebas. Va a determinar del tipo de delito para poder saber cuál es la pericia respectiva. Por ejemplo, si hablamos en un delito de colusión agravada, necesariamente tiene que haber una pericia contable. Si no hay la pericia contable, el delito se cae. Entonces tiene que existir una pericia contable. Si hablamos, por ejemplo, en el ámbito de determinar, se me ocurre, cohecho, colusión, concusión o cualquier tipo penal, del enfocado en el ámbito de corrupción de funcionarios, podemos hablar de la pericia dactiloscópica, la pericia grafotécnica también. O sea, hay varias estructuras que van a conllevar para poder determinar la importancia. Es decir, que hay una gama de pericias que de acuerdo a la necesidad que se tiene y aún del delito que se investiga, va a conllevar su necesidad de incorporarlo dentro del proceso penal. Y hay que recordar que para poder incorporar las pruebas o medios de prueba, tenemos la etapa intermedia, pero también lo podemos incorporar dentro del juicio oral. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que he encontrado un documento nuevo y quiero hacer una pericia? Y la pericia ya ha sido con posterioridad al auto de enjuiciamiento. Es allí donde yo lo puedo ingresar. Entonces, esa es la necesidad y sobre todo la importancia que tienen los peritajes y los peritos para poder ingresar dentro del proceso penal para la búsqueda de la verdad, tanto para que el juez tenga conocimiento y tenga conciencia de lo que está desarrollando, como para que también los abogados, conjuntamente con su argumento, con su teoría del caso, tengan una prueba objetiva de cómo poder desarrollarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar. Si podemos mencionar, el abogado puede tener un argumento subjetivo, pero si tiene una prueba, ya se va a volver un argumento objetivo. Y eso va a ayudar a demostrar la verdad y sobre todo su argumento y su defensa. Doctor, desde ese punto vemos totalmente la importancia de la integración de los peritos en las estrategias de defensa penal. Esto desde etapa intermedia hasta juicio oral, ¿no? Como usted lo mencionaba, puede incorporar incluso un informe pericial como nueva prueba. Entonces ahí la importancia del perito y también del abogado de recurrir al experto para demostrar, como usted lo dijo, de manera objetiva ante el juez su estrategia legal o su teoría del caso, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿qué podría recomendar usted? Porque anteriormente no utilizaba muchas pericias, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿usted qué podría recomendar ahora a los abogados nuevos o los abogados que recién comenzamos con esta práctica y la utilización de las pericias en nuestras estrategias de defensa? ¿Qué podría recomendar al respecto? Hay que recomendar que utilicen a los peritos, utilicen a las pericias para que puedan buscar la verdad. Porque si es que nosotros no sabemos cómo poder o lograr que nuestro argumento sea objetivo, tenemos que utilizar a las pericias ¿para qué? Para poder lograr la objetividad del mismo. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos mención de las pericias, no solamente se aplica en el ámbito del derecho penal, como lo hemos conversado, también en el ámbito del derecho civil. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad también apliqué una pericia contable dentro del ámbito del derecho laboral. O sea, date cuenta de la naturaleza y la amplitud que tenemos para poder llevar. Quizás el desconocimiento, quizás el miedo de algunos abogados a poder utilizar pericia. Quizás también, eso hay que decirlo, el no tener una gama para poder convocar a los peritos hace que los abogados no utilicemos las pericias de forma directa. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en La Libertad hay una lista de peritos a los cuales nosotros podemos acceder. Tenemos una base de peritos que ya lo maneja el Ministerio Público o lo maneja algunas instituciones como el Colegio de Abogados, que nos permite poder acceder a los peritos. Y tenemos, por ejemplo, peritos contables, grafotécnicos, peritos balísticos, peritos que se encargan de determinar el ámbito, por ejemplo, en temas de homicidio y diversidad de estructuras, pero necesitamos también poder mejorar. Entonces, yo les recomiendo a mis colegas, a los que están ya formados, a los que ya tienen su formación propia, a los que están ya utilizando las primeras herramientas para poder desarrollar este ámbito tan hermoso como es el derecho, y aquellos que están estudiando, que no se desliguen del ámbito de la pericia. ¿Por qué? Porque la pericia es un documento objetivo, un análisis cuantitativo y cualitativo que va a determinar de una forma fehaciente que se pueda lograr buscar la verdad. Bien, doctor. Y esto me trae a colación que anteriormente no utilizaban pues a informes periciales, ¿no? Y me trae a recordar que justo nuestro eslogan de Crimi Juris 5.0 es: la verdad no se dice, se prueba, ¿no? Es porque no se trata de que el abogado oralice,
¿no? Porque él puede estar diciendo o puede haber recibido de repente algún diplomado en el tema criminalístico, pero no se trata de eso, de oralizar, sino se trata de demostrar en un documento, porque recordemos que la prueba pericial tiene 2 etapas, ¿no? Uno, la prueba, ingresarlo como prueba documental, que es el informe pericial propiamente, y otro, la ratificación del perito. Estos 2 aspectos son sumamente importantes, ¿no, doctor? Durante todo el proceso. Entonces, desde ese punto, es importante también conocer qué perito vas a contratar, por ejemplo. Y en eso usted, ¿cuáles son los puntos porque nosotros hemos trabajado ya con usted, ¿no? En varias especialidades, y quisiera saber qué aspectos ve usted para que pueda contratar al perito, por ejemplo? Como se comentó ya en el transcurrir y también en la conversación previa que tuvimos para poder desarrollar el ámbito del peritaje, lo primero es la capacidad, el segundo es la experiencia, y 3, como se dijo, que hayan tenido resultados las pericias. Porque, como se comenta, no vamos a contratar a un abogado que pierde, tampoco vamos a contratar a un perito que sus pericias no tengan la importancia y relevancia. Hay un cliente que me recomendó Crimen Juris porque ya habían tenido resultados las pericias. ¿Y qué tipo de pericia habían hecho? Habían hecho una pericia grafotécnica en un proceso civil, que actualmente ya está incorporada dentro del proceso, y eso ha conllevado que el proceso ya sea sentenciado y esté a nuestro favor. Esas son la importancia que tienen los peritos y sobre todo los peritajes para poder determinar de una forma fehaciente que es necesario contar con ustedes para poder tener efectividad no solamente en el ámbito de búsqueda de la verdad, sino también en el proceso. O sea que en ese caso, doctor, usted ya tiene casi ganado ese proceso. Claro que sí, ya lo tenemos casi ganado por una pericia que es suya. Una pericia que ha elaborado ha podido determinar que una firma dentro de un documento, que es en este caso ha conllevado la nulidad de un acto jurídico, ha conllevado a determinar también que es un documento fidedigno, no es un documento falso. Y eso con la pericia incorporada se ha logrado determinar para que el juez tenga conocimiento y objeto y pueda sentenciar a nuestro favor. Ahora solamente estamos esperando la sentencia para poder decir caso ganado. Ah, qué bien, doctor, qué bien. Qué bien, de parte de nuestro estudio también se recibe una satisfacción interna, ¿no? De haber ayudado, ¿no? A demostrar la verdad, como usted mencionó. Bien, doctor, ¿nos podría comentar la intervención de otro perito? Ya nos comentó la intervención de un perito en la especialidad de grafotecnia. En otras especialidades, por ejemplo, que usted haya llevado un caso, la importancia de la intervención de ese perito. En realidad, donde hemos tenido mayores resultados es en las pericias grafotécnicas, porque también hemos tenido, por ejemplo, un caso donde teníamos que determinar la veracidad de una firma, donde un gerente coloca una firma dentro de un documento y él lo desconoce. Y esta firma conllevó que se pueda iniciar un proceso, que se pueda girar un cheque y se pueda cobrar a la vez. Mediante una pericia grafotécnica pudimos determinar de una forma directa que no era su firma, y eso también quitó responsabilidad. Hay que saber también que en una oportunidad yo recuerdo haber llevado hace muchos años una pericia dactiloscópica, porque a uno de mis patrocinados estaban incorporándole como parte de un proceso de investigación de un hurto agravado, porque era en un objeto, vehículo, en la noche, pero acá hubo un detalle, que hubo errores en la huella estaba contaminada, y uno, supuestamente, de los implicados era un efectivo policial. O sea, el efectivo policial no tuvo el cuidado necesario para poder estar dentro de la escena del crimen, pues, y dejó la huella. Y esta huella conllevó de una forma directa que pueda ser involucrado dentro del proceso. Pero con la pericia dactiloscópica pudimos determinar en su oportunidad que pues él solamente estuvo una huella. Y es ilógico que una persona que esté en una mesa pues solamente deje una huella. Y eso es lo que nos llevó a poder determinar que la huella había sido incorporada por un error y que no existía otro tipo de, en este caso, de utilización de sus huellas, o de lo que ha sucedido es una contaminación de la escena del crimen. Eso nos ayuda a determinar también que no existió responsabilidad. Bien, doctor, como usted menciona, por eso es importante conocer el abordamiento de una escena, ¿no? O cómo ingresar a una escena. En el caso que usted acaba de plantear,
pues la escena ya se encontraba contaminada. ¿Y quién era su patrocinado? ¿Encontraron fragmentos de su patrocinado o realmente su patrocinado era el policía? El patrocinador era el policía. Ingresó sin tener el cuidado necesario a la escena del crimen y dejó una huella. Y dejó una huella, ¿por qué? Y eso es lo que nos explicó ya dentro del tema del juicio. Para poder realizar su cadena de custodia de otro objeto que era parte de la prueba pericial que se iba a realizar, deja allí y coloca la huella dentro de una mesa de vidrio que conllevó que ésta pueda ser incorporado dentro del proceso. Por un error. O sea, un pequeño error ha conllevado que él pueda estar investigado en un proceso penal. Qué importante, doctor, y su estrategia importante de incorporar, por ejemplo, un informe dactiloscópico. Claro, es que en realidad, si no, Stephanie, un poco para poder contextualizar, en realidad la necesidad de este informe dactiloscópico era poder determinar que solamente había una huella, un dedo. Yo decía, la persona pues, y eso fue ya en el ámbito del argumento dentro del proceso del juicio oral, una persona pues no va a dejar un huello o una huella y va a caminar en un dedo, es imposible hacerlo. Si va a estar, por ejemplo, a apoyarse en una mesa, en una superficie, mínimo puede dejar 3 o 4 huellas y no puede dejar una. Entonces, con eso se determinó que no tenía grado de responsabilidad y por lo tanto no debería ser investigado dentro del proceso penal. Ahí la importancia, doctor, de la acumulación de evidencias, ¿no? Porque Claro. si solamente había una sola evidencia en contra de su patrocinado, ¿no? Claro, o sea, tan parte también hablar del ámbito de evidencias es poder determinar de los indicios que lamentablemente, eso sí le digo muy lamentable, y eso sí va una recomendación a nuestros amigos del Ministerio Público, también del Poder Judicial, que hagan un adecuado análisis de los indicios, que hagan utilizar de forma correcta la prueba de indicios, que no lo hacen. Porque esa acumulación de indicios tiene que conllevar pruebas objetivas, pero no lo hacen de forma correcta. Porque piensan que encontraron, se me ocurre, una huella a 3 metros de la escena del crimen, lo tratan de vincular cuando no tiene relación. Toda esa acumulación de indicios, toda esa acumulación, vamos a decir, de objetos dentro de una escena, puede conllevar a una decisión. Pero si no están debidamente tomadas, si ha sido la escena contaminada, si han involucrado personas que no debiesen estar incorporadas dentro del proceso, ¿qué es lo que va a conllevar? Que se contamine la escena del crimen. Por ejemplo, y no vamos a irnos muy lejos, en el asesinato que hubo del doctor Felipe Morey Rivas, cuando intervienen, nadie quería poder llevarlo o poder subirlo a una moto. Porque ¿qué es lo que estaban esperando? Que venga pues el fiscal, porque tenían miedo de contaminar la escena del crimen. Pero cuando ya se vieron en su oportunidad abordados por esta estructura, por estos lineamientos, por la presión, les importó un bledo pues poder contaminar la escena del crimen. ¿Para qué? Para poder auxiliarlo. Entonces, si es que pudiéramos, por ejemplo, en ese momento poder hacer una escena del crimen en el lugar donde él ha sido disparado, pues esa escena estaría contaminada. Porque había más de 10 personas en el lugar donde él se encontraba, pues ya reposando luego de haber deseado sufrir estos disparos. Entonces, si se da cuenta, todos esos puntos tienen que ser evaluados. ¿Para qué? Para poder determinar de una forma fehaciente la incorporación y más aún la necesidad de los peritos para poder lograr la efectividad dentro del proceso penal. Sí, doctor, realmente es importante conocer también un poquito de criminalística y solicitar el asesor técnico criminalístico, ¿no? En el momento preciso. Por ejemplo, en el tema que usted planteó, la escena puede estar contaminada, sin embargo, ahí la expertise del perito, ¿no? De recabar los indicios relevantes, ¿no? Los indicios relevantes, por ejemplo, si es el dueño del local, la impresión o la huella dactilar que se encuentra en la escena, obviamente que no va a ser relevante, entonces se va descartando, ¿no? Por eso es importante ahí la expertise del perito para recabar todos los indicios que encuentran en una escena. Ahora, doctor, ya partiendo de este tema de una escena, durante toda su carrera como abogado, ¿usted ha participado ya en una intervención inmediata, en una flagrancia, digamos, por ejemplo, en un caso de homicidio, en una escena? Claro que sí, y en varias oportunidades. Yo he laborado dentro del Ministerio Público, he sido también asistente de función fiscal, en algunas oportunidades también ocupamos algunos cargos, pero ¿qué es lo que conllevaba? Estar inmersos dentro de la escena preciso al momento de una persona está fallecida. Si nos ha tocado, por ejemplo, cuando nos tocaba un turno,
tener un turno de 24 horas, ir a las 3, 4 de la mañana y observar al cadáver directamente, pues, y ya olvidándonos del olor, olvidándonos quizás de la impresión que podemos tener a una persona asesinada, lo que tratábamos de hacer nosotros como parte de Fiscalía no era intervenir, sino tratar de cercar hasta que lleguen los peritos respectivos y puedan estar dentro de la escena del crimen. Y ya cuando venían, muchas veces ha pasado, porque en el lugar donde he laborado ha sido en el Distrito Judicial de La Libertad, pues lamentablemente los asesinatos son muy constantes. Y nosotros, por ejemplo, había momentos en que llegábamos antes que lleguen los peritos de criminalística, antes que lleguen los especialistas, pero había momentos en los cuales ya llegábamos cuando ellos estaban tomando las evidencias. Lo que nosotros tratábamos de hacer es un acta de levantamiento, un acta de evidencias, para que nosotros también demos formalidad a esta cadena de custodia, porque esta cadena de custodia tiene que conllevar de una forma directa saber, conocer y más aún tener la experticia necesaria para poder conllevar que esta prueba llegue hasta la etapa final del proceso. Pero también hemos tenido quizás hechos en los cuales sí hemos tenido dolor en el pecho, por ejemplo, cuando ver un caso de violación sexual y poder estar inmersos dentro de la escena del crimen. Ver también los destrozos cuando se trata de ámbitos de violencia, de maltrato. Cuando tú entrabas a la escena de un lugar donde ha sucedido un maltrato y observabas sangre por todos lugares, que parecía literalmente una película de terror. Eso nosotros hemos podido observar como parte de la experiencia. Y así podemos tener un sinnúmero de experiencias como, por ejemplo, no saber manipular. También en su oportunidad nos pasó no saber manipular un arma de fuego, porque era un arma de fogueo, que gracias a que estaban las personas correctas, los peritos, policías especializados en balística a nuestro lado, no hubo un herido, porque uno de los asistentes que iba con nosotros tomó esta arma de fogueo, como ya sabíamos, para que no deje la huella dactilar. ¿Qué es lo que hizo? Utilizó con una pequeña madera poder utilizar el arma, y como era un arma de fogueo que no tenía ningún tipo de seguro, la arma disparó. Vamos a decir que no estuvimos cerca de la escena del crimen, porque si no, esto hubiese generado otro delito más. Pero ¿por qué tenemos que hablar, en este caso de balística, con especialistas? Porque si no, puede suceder ello. Y como puede suceder cualquier otro tipo de problema que conlleve una inadecuada, o en este caso, un inadecuado levantamiento, pues, de los medios de prueba que podemos observar dentro de la escena del crimen. Claro, doctor. Puede suceder también accidentes, ¿no? En el momento de la intervención en la escena, ¿no? Pero para eso la importancia del especialista, claro, porque recordemos que a una escena ingresa el especialista primero, el perito de escena del crimen, ¿no? Entonces, por ello también, si podría dar una recomendación a las personas que a veces cuando ven una escena se aglomeran, ingresan. Entonces, mire usted, de acuerdo al caso que nos comentó, ¿a qué exposición? ¿A dónde se exponen ellos? De repente cogen un arma o de repente hay sangre en la escena, entonces pueden contaminar. Entonces, desde ese punto usted puede dar una recomendación a las personas o a la ciudadanía de que no ingresen a una escena. Por ejemplo, en este último caso del doctor Morey, cómo se aglomeraban, ¿no? Ingresaban las personas, ¿no? Cuando lo correcto hubiese sido de repente ellos mismos formar un cordón, porque recordemos que la participación ciudadana es importante también en una escena, en este caso, por ejemplo, de campo abierto, porque hasta que llamen a las autoridades se puede contaminar, como acabamos de mencionar, una escena también. Entonces, yo creo que también nosotros estamos acá en este podcast para recomendar también de cierta manera a las personas cómo de repente participar ante una escena, ¿no? De repente cerrar, cuidar, ¿no? Y llamar a las autoridades y no aglomerarse a querer de repente interceder con el cadáver en ese caso, ¿no? O con las evidencias o con los indicios que se encuentran en la escena. ¿Cómo podría usted dar una recomendación al respecto? Claro, en realidad la recomendación es para que toda la población tome las medidas necesarias para que puedan estar dentro de la escena sin poder contaminarlo. Porque tenemos varios casos en los cuales quizás por tratar de ayudar estamos complicando la investigación. Y lamentablemente nuestra humanidad a veces sobrepasa la especialidad, y en este caso donde tenemos que tener especialistas para que recaben la información y puedan conllevar de una forma directa a los culpables. Pero también hay que decir pues que esta participación ciudadana tiene que ser efectiva, ¿no?
porque hay que ver también que en el caso, por ejemplo, del asesinato del doctor Morey, la moto se fue a menos de 30 kilómetros por hora y nadie hizo nada. O sea, ahí también hay cosas que poder discutir, ¿no? Si es que unas personas ya un poco más, quizás expertas o capacitadas o especializadas, hubiesen interceptado la moto y hubiésemos descubierto más rápido los responsables. O sea, hay varias cuestiones, pero eso lamentablemente no lo enseña la universidad. Lamentablemente eso nosotros lo aprendemos en la praxis. Algunos, por ejemplo, medios de intervención o la manera como abordamos la escena del crimen, yo tuve 2 experiencias para poder tener quizás un poquito de conocimiento acerca del abordaje del crimen. El primero fue mi profesor de criminalística, porque llevé también cursos de criminalística, y el segundo, el haber trabajado con el grupo Terna, cuando nosotros estábamos dentro del Ministerio Público. Poder observar cómo ellos utilizaban sus mecanismos, las formas para poder estar dentro del medio de prueba sin que sean percatados, para poder obtener información y de esa manera determinar la especialidad. O sea, esas cosas no lo enseña la universidad. Es un curso de criminalística, yo recuerdo haber llevado un curso de criminalística de 6 meses, donde el profesor, por su especialidad, porque era un policía retirado, iba pues de las 16 clases fue solamente 8 clases, 8 clases fueron virtuales, no tuvimos la necesidad de poder verlo, pero también las 8 clases que estuvo con nosotros, yo recuerdo mucho sus clases hasta el día de hoy, porque recuerdo que llevó un arma a la aula de clases. Al aula llevó un arma, ¿para qué? Para poder percutarla, para poder desarmarla y para poder enseñarnos, tanto de los disparos como de los de entrada, de salida, y cada uno de los elementos que era necesario que nosotros podamos aprender. Luego, con posterioridad, también llevé un curso de criminalística donde ya con un poco más de especialidad, con policías, con personas, con peritos, ya nos ayudaban a entender mejor la escena del crimen. Pero todo gracias a ¿qué? Gracias a la experiencia de personas como los peritos, como personas que tienen experiencia, que han llevado los cursos para poder enseñarnos, porque si nosotros estamos esperando quizás con la praxis poder buscar una solución, no lo vamos a hacer. Tiene que necesariamente tener una persona especialista para poder lograr objetividad en el argumento y también en lo que estás ofreciendo dentro del proceso penal. Sí, doctor, correcto lo que acaba de decir. Ahora, a eso quiero acotar algo. Hay peritos que tienen experiencia, ¿no? Sin embargo, a veces la actualización del perito es sumamente importante, ¿no? Porque los métodos que se utilizaron hace 10 años no son los mismos métodos que se pueden utilizar actualmente, ¿no? Ahora con la tecnología, la inteligencia artificial y muchas cosas que se está implementando y está evolucionando esto también. Y no solamente está evolucionando el tema criminalístico, sino también las personas que cometen estos actos ilícitos también están evolucionando. Por ejemplo, si hablamos de firmas, ya las personas difícil firman un documento. Ahora todo lo ven en firmas digitales. Entonces, ahí la importancia de la actualización. Por ejemplo, si es un perito que ha llevado el curso en grafotecnia hace 10 años o 20, claro que va a tener la experiencia, pero no tiene la actualización, por ejemplo, para evaluar una firma en un documento digital, ¿no? ¿Qué aporte daría usted ahí a la gente? Claro, en realidad el tema de la pericia también tiene que evolucionar. Mira, hace 10 años, ¿cómo te estafaban? De tú a tú. Íbamos, por ejemplo, y decíamos, ¿sabes qué? Dame oro, ¿no? Yo te voy a vender una pepita de oro, que era lo común, ¿no? Te voy a ver una pepita de oro y tú dame tanto dinero. Ese era el modo de estafa. Y te hacían el cambiazo y todo el problema. Ahora, ¿cuál es la modalidad de estafa? Redes sociales. Compramos por Marketplace, compramos por diversas plataformas virtuales, de repente hago el depósito y nunca llega el producto. Tenemos miedo de poder desarrollarlo. O lo que sucede comúnmente, y por ejemplo que ahora que estamos en un canal periodístico, nosotros podemos observar que hay ataques bastantes de trolls, de personas que no podemos identificarlos. Entonces ahí tenemos que tener algún perito, si es que está la especialidad de un perito informático, para poder determinar la responsabilidad. Pero acá hay otro detalle, que ya va a prevalecer la doctrina sobre la especialidad. Acá hay un detalle, por ejemplo, determinar el responsable. ¿Quién es el responsable de un troll? La persona que es dueña del IP, la persona que escribe, la persona que repostea, la persona que está en el lugar donde está el IP, la persona que alquila, y tenemos un sinnúmero de personas que no logramos determinar de forma directa la responsabilidad. Porque es fácil crear, por ejemplo, en una cabina de internet una página y todos los días irnos a esa cabina de internet,
pues yo no voy a generar responsabilidad porque no es mi dirección IP. Yo no coloco mis datos porque hay ahora páginas que hasta te puedes crear chips, en este caso correos electrónicos de inmediato, para que te puedas generar cuentas falsas. Y esas cuentas falsas, ¿qué es lo que va a conllevar? Va a conllevar que yo no tenga grado de responsabilidad. Y cuando hago una investigación, el perito informático me va a aparecer, por ejemplo, digamos, dirección IP, Avenida El Ejército, cuadra 3. Ya, él es el responsable. Ok, y la persona dueña de la casa se va a quedar, pues yo no sé, pero es responsable, ¿no? Y ahí hay una contradicción entre lo que tenemos en la praxis, que es muy buena, la praxis informática, y la praxis doctrinaria, que lamentablemente aún nos falta desarrollarnos. Y de igual manera también la responsabilidad penal de personas jurídicas. Ese es un tema muy, muy interesante para poder debatirlo, porque la persona jurídica, ¿cuándo tiene responsabilidad? ¿Qué pasa si una empresa, yo coloco al barrendero como gerente para que haga defraudación o que haga robo sistemático? Yo me voy de vacaciones a las Bahamas y le pongo al barrendero que haga robo sistemático al Banco de la Nación, ¿no? Pues ya, bacán. Lo hacen a él hace el robo sistemático, a él lo sancionan, a él va a prisión, yo regreso de mi viaje de Bahamas, yo sigo siendo el gerente, el dinero está conmigo, pues si la persona lamentablemente que ha recibido un sueldo por 2 días, esta está en la cárcel. Date cuenta de la necesidad, cómo ha ido evolucionando. Así como el ámbito en este caso de las pericias, también ha ido evolucionando estas personas para poder cometer los ilícitos penales. Y no hay que irnos de lado, por ejemplo, los bitcoins. La compra de monedas bitcoins, es decir, yo dame un dinero, te deposito un dinero, devuelves el dinero y te va a generar ingresos. ¿Y qué pasa si cuando te llegan no cumple lo que te están indicando? ¿A quién reclamas? Lo que viene también, y eso es una recomendación para los jóvenes, no compren billetes G5, porque el cajero no lo acepta, que también es una manera de estafa. Ponen en Marketplace billetes G5. Yo compro los billetes G5 porque me dicen por 50 soles te voy a dar 500 soles. Uy, es una ganga. 450 soles me gano. Deposito los 50 soles, me bloquearon. Del Facebook, del WhatsApp. ¿Y qué pasó? Todas sus cuentas. Perdí mis 50 soles. Date cuenta cuántas personas son estafadas por tratar de ver la inmediatez. O sea, hay diversidad de estructuras y más aún de la comisión de ilícitos penales que cada vez va más en aumento. Sí, doctor. En realidad está evolucionando no solo la tecnología, los peritos, sino también los delincuentes, ¿no? O los ciberdelincuentes que actualmente, y nuestra legislación incluso está lenta en ese aspecto, ¿no? Porque de repente a través de los peritos informáticos podemos identificar de repente, como usted mencionó, una dirección de IP, pero esos son indicios, ¿no? El cúmulo de indicios nos va a llevar de repente a identificar un autor. Pero sin embargo, nuestra legislación, ¿cómo está al respecto? En realidad está pésima. No hay una adecuada legislación que ayude a determinar de una forma directa al responsable. Te voy a comentar un caso que estamos llevando en la ciudad de Huánuco. Es un tema interesante. Pasa de que a un señor de 72 años, vamos con el dato, al señor de 72 años le bloquean el teléfono. Cuando él coge el teléfono se da cuenta que su teléfono está bloqueado. Llama a la central telefónica, le dice mi teléfono está bloqueado. Ah, sí, ha habido un error, pero no te preocupes, en 2 horas lo activamos. Bien, no pasó nada. A la semana le llega una denuncia por robo sistemático. Pero la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues en esas 2 horas han creado un nuevo chip en otro lugar para que con un nuevo chip llamen a bloquear a otro número y este nuevo número ha conllevado un robo directo de cuentas bancarias. Eso ha conllevado que se pueda determinar y desfalcar a una persona y más aún saber que la persona que es responsable supuestamente es un anciano de 72 años que se bloqueó el teléfono. ¿Qué otros casos tenemos? Los jovencitos, y esta es una recomendación para los jóvenes. Cuando vemos trabajos en internet, gana rápido tu dinero. Te dicen, deposita 100 soles, te vamos a dar de interés 10 soles, pero créate una cuenta. Tú estás utilizando que tu nombre para poder crear una cuenta del banco y a partir de allí te hacen depósitos. Y por cada depósito que llega te van a estar haciendo pues un abono, ¿no? Un interés supuestamente. Pero tú no sabes si es dinero lícito o ilícito. Eso me ha conllevado en un caso en la ciudad de Lima que a un jovencito de 18 años que ha tenido una cuenta de banco en un banco X, pues le hayan llegado depósitos de extorsión y depósitos de robo. ¿Y qué es lo que está haciendo este jovencito de 18 años? Siendo investigado por extorsión
y siendo investigado de robo. ¿Por qué? Él llegó el dinero, él no sabía de qué se trataba el dinero, lo depositó a otro número de cuenta y ahí generamos el grado de complicidad o, como lo denominó el tema de la Fiscalía, de autoría. Y eso conlleva del que pueda estar en prisión. Y esa es la naturaleza de nuestra defensa, pero también necesitamos las pericias para que de esa manera determinemos el grado de responsabilidad, si es que verdaderamente es responsable o no es responsable el joven. Sí, doctor, importante ahí y más ahora en el tema de la ciberdelincuencia, bastante importante la participación de un perito informático y un perito en evidencia digital. Bien, doctor, realmente este tema ha sido bastante importante y hemos brindado bastante conocimiento, creo que a las personas que nos van a ver. Ya quedó realmente establecido cuál es la importancia del perito durante toda la etapa del proceso penal, ¿no? Desde la etapa preliminar hasta juicio oral, ¿no, doctor? Entonces, quisiera que brinde algunas recomendaciones hacia nuestro estudio y también hacia todas las personas que nos van a ver, cuál es la importancia de la participación de los peritos en su defensa penal. Muy bien, agradecer por esta invitación y más aún por esta discusión que ha conllevado que tengamos conocimientos tanto técnicos, prácticos como también especializados. En realidad, el estudio que ustedes dirigen va a conllevar una necesidad para poder vincular al ámbito del derecho con el ámbito de las pericias y de esta manera determinar la importancia. Recomiendo a todos los abogados que sigan a la página de Crimi Juris con la finalidad de que puedan determinar de una forma fehaciente la responsabilidad, la necesidad y más aún que nosotros también necesitamos a los peritos. Y no se olviden también que desde este estudio jurídico Bla Bla siempre vamos a estar dispuestos a poder ayudarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias.